En este preciso instante, contemplemos a la nación que guarda este secreto. Etiopía es hogar de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, la única en África que jamás fue colonizada. Sus pueblos pueden trazar su linaje hasta Cam, hijo de Noé, herencia que incluso las tradiciones hebreas han confirmado. Sin embargo, lo que hoy nos concierne no es tanto la tierra, sino el tesoro que resguarda en silencio. Algunos de los rollos bíblicos más antiguos jamás escritos, mucho más antiguos incluso, que la célebre versión del rey Jacobo, donde esa Biblia inglesa contiene 66 libros. La versión etíope se despliega con 88, albergando obras que otras iglesias nunca conservaron. Entre sus páginas laten pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y también escritos que el resto del mundo apenas había soñado con conocer. Lo más prodigioso es que estos rollos ya existían mucho antes de que el cristianismo se predicara oficialmente en el siglo IV. Es decir, no fue una religión impuesta desde fuera, como ocurrió en tantas naciones. Etiopía abrazaba la fe cristiana desde tiempos antiguos, convirtiéndose en tierra de cruz y esperanza. Así lo relató, en el siglo VI, un monje viajero y cronista egipcio llamado Cosmos Indicopleustes, quien al llegar a Etiopía la halló como un reino cristiano en pleno florecimiento. Contó cómo sus gobernantes abrían las fronteras a refugiados perseguidos por imperios hostiles a la cruz, dándoles amparo bajo su cielo hospitalario. Algunas tribus etíopes, de hecho, aseguran haber adorado al Dios cristiano por más de 3.500 años. Por ello, el cuerpo cristiano organizado más antiguo del mundo no es, como muchos creen, el ministerio católico, sino la Iglesia Ortodoxa Etíope, llamada Tewahedo. Y si la fe se sostuvo en las almas, también se plasmó en la belleza de la palabra. En lo alto de una montaña, dentro de un monasterio, fue descubierto en 2010 uno de los libros cristianos ilustrados más antiguos del planeta, fragmentos de los evangelios escritos en Ge'ez, una lengua sagrada etíope que aún resuena como canto ancestral. Dime, ¿acaso no sientes cómo la bruma del misterio comienza a abrirse ante ti? Este es solo el inicio de un relato donde las páginas son puertas, y cada puerta conduce a una historia que desafía el tiempo mismo. Presta oído, viajero de historias, porque aquí comienza un pasaje donde la frontera entre mito y memoria se diluye como tinta en agua. Según el Kebra Nagast, libro sagrado de Etiopía, hacia el siglo X. Antes de Cristo, una reina de mirada profunda y porte majestuoso, la célebre reina de Saba, emprendió un viaje hacia Jerusalén. Allí buscó al sabio entre los sabios, el rey Salomón, para beber de su consejo. Este encuentro está registrado incluso en el canon aceptado de la Biblia. Pero hay un secreto que las escrituras comunes no narran. De aquella unión nació un hijo, Menelik. La reina llevó al niño de regreso a su tierra y lo coronó como primer emperador de Etiopía, sellando así un linaje que se reclama descendiente de Salomón mismo. Y la ciencia moderna, siempre tan fría y distante, vino siglos después a rozar el relato con una confirmación sorprendente. En 2012, investigadores que escudriñaban la genética de los etíopes hallaron indicios de antiguas mezclas con pueblos egipcios, israelitas o sirios, ocurridas hace 3 milenios, justo en la época en que Saba reinaba, como si la sangre, ese archivo invisible, susurrara respaldo a la leyenda. Con tales credenciales, cabría esperar que la Biblia etíope fuese reconocida con honor en el coro de los textos sagrados. Sin embargo, fue desechada, relegada, ocultada en las sombras de la historia. La mayoría, incluso creyentes de la misma fe, jamás han oído hablar de ella. Y esa omisión revela cuánto esfuerzo se ha invertido en silenciarla. Surge entonces la gran pregunta: ¿por qué? Para hallar la respuesta, es necesario sumergirse en las aguas turbulentas de la historia misma de la Biblia. Porque el libro que conocemos hoy no siempre fue tal. Antaño existieron muchas versiones de sus partes, diversas interpretaciones, y no poca confusión sobre lo que realmente proclamaban sus páginas. Los primeros textos fueron escritos en hebreo, y más tarde traducidos. Hacia el año 400,
un hombre de sabiduría llamado Jerónimo llevó a cabo la monumental labor de pasar los escritos al latín. Así nació la Vulgata, la cual, aún hoy, sigue siendo el corazón de las versiones latinas. Ella contenía 27 libros llamados Nuevo Testamento y 39 del Antiguo, lo que entonces era conocido como la Biblia hebrea. Mas no olvides esto: ya en el primer siglo, florecieron incontables escritos sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Muchos eran verdaderos. Otros, falsificaciones vestidas de piedad, relatos que podrían llamarse fanfiction de la época. El problema era enorme. Sin imprentas, sin internet, la gente los leía y los creía auténticos. Y como siempre sucede, las falsas noticias viajan con alas más veloces que la verdad. Así se sembró la confusión, y lo que debía ser claridad se volvió un bosque enmarañado de voces. Como ya sabemos, las noticias falsas viajan más rápido que la verdad. Imagina, entonces, los incontables escritos espurios que se esparcieron en aquellos días, multiplicándose como sombras entre las comunidades. El daño fue profundo: confusión, credulidad, dudas que amenazaban con desgarrar la unidad de la fe naciente. Ante tal caos, los líderes de la iglesia primitiva se inquietaron. Era necesario discernir, separar el oro de la escoria. Así, en el año 325 después de Cristo, se convocó el Concilio de Nicea, y más tarde, en 381, el primer Concilio de Constantinopla. Bajo bóvedas solemnes, entre cánticos y debates encendidos, se discutió qué escritos serían dignos de formar parte del Nuevo Testamento. Las reglas fueron claras y estrictas. Un libro debía haber sido escrito por un seguidor directo de Jesús, o por alguien que lo hubiese visto y escuchado enseñar. Además, debía datar del primer siglo y armonizar con el resto de la Escritura. Solo entonces sería considerado palabra sagrada. Así nació el canon que muchos conocen, aunque nunca fue estático ni definitivo. Porque la historia de la Biblia siguió cambiando, moldeada por tiempos, reinos y disputas. Quizá el giro más trascendental ocurrió durante el reinado de Jacobo I de Inglaterra, siglos más tarde. Aunque la Vulgata de Jerónimo había dominado por 500 años, las diferencias y variaciones seguían inquietando a la cristiandad. En los albores del siglo XVII circulaban numerosas versiones, tantas que perturbaban al monarca, ansioso de paz religiosa, pero también celoso de su propia autoridad. El rey deseaba una Biblia que pusiera fin a disputas teológicas y que, al mismo tiempo, reforzara su poder real. Y no estaba solo. Varios sacerdotes insistían en que las traducciones que circulaban estaban contaminadas de errores. La solución fue reunir a 47 eruditos, dividiéndolos en 6 grupos. Durante 7 años trabajaron en distintos pasajes, sujetos a normas férreas que les impedían mostrar favoritismos. Estos hombres, guardianes de las lenguas sagradas, se valieron de herramientas filológicas y disciplina férrea para crear lo que ellos llamaban una Biblia científica, fiel a los textos originales, y cuando, tras años de faena, el rey y los sacerdotes compararon sus trabajos, vieron con asombro que, pese a estar separados, habían llegado a conclusiones semejantes. Lo tomaron como señal divina. La mano de Dios los había guiado hacia la unidad. En 1611, el fruto de aquel esfuerzo se dio a luz, la Biblia del rey Jacobo, y gracias al milagro de la imprenta, aquella versión se difundió como fuego en pradera seca, convirtiéndose en una de las más accesibles y celebradas de todos los tiempos. Escucha ahora, porque llegamos a un punto crucial en esta travesía. Las ediciones hechas en la Vulgata de Jerónimo, y siglos más tarde, en la célebre Biblia del rey Jacobo, determinaron que ciertos libros quedaran fuera del canon que la mayoría de cristianos conoce hoy. Pero mientras tanto, en las colinas y monasterios de Etiopía, aquellos escritos seguían respirando. La Biblia etíope los retuvo, guardándolos como quien protege un tesoro de incalculable valor. Y aquí surge la gran interrogante: ¿por qué fue rechazada? Las razones son muchas y diversas, pero la más señalada es esta.
La Biblia etíope contiene libros adicionales llamados pseudoepígrafos. Estas obras, de atribución falsa, aparecen firmadas con nombres de antiguos profetas o figuras veneradas, aunque sus autores reales fueran otros, escribiendo siglos después. Imagina fanfiction religioso, relatos que reclamaban más autoridad de la que en verdad poseían. Para las tradiciones cristianas dominantes, tales textos eran no canónicos, indignos de ser reconocidos como palabra divina. Los escribas y teólogos de la época afirmaban saber qué era inspirado y qué no lo era. Muchos de esos libros fueron escritos por hombres que, antes o después de Jesús, persiguieron intenciones torcidas. Y sí, se comprende el temor de que esos escritos contaminasen la fe. Piénsalo así. Si hoy alguien publicara un libro asegurando que Kobe Bryant no fue un gran atleta, todos lo rechazaríamos de inmediato, porque sabemos que es falso. Pero si ese libro sobreviviera 500 años y futuras generaciones lo leyeran sin contexto, quizá empezarían a creer la mentira. Por eso, decían, había que arrancar la cizaña antes de que germinara en campos de la posteridad. Ahora bien, incluso la Biblia etíope posee 2 cánones. Antes de adentrarnos en ellos, conviene detenernos en la palabra misma. Canon significa regla, ley, principio aceptado que sirve de criterio. Así, es canon que un teléfono tenga una sola pantalla, que un país tenga un presidente, que un canal busque más suscriptores. Del mismo modo, las iglesias establecieron qué escritos debían contarse como inspirados. El canon más amplio y famoso de Etiopía contiene 81 libros. En él reposan tesoros como el libro de Enoc, los Jubileos, 3 obras de Mecabián, la Epístola de Clemente, 4 libros de Codas, y mucho más. Este es el canon del que más se habla, aquel que guarda la mayor fascinación. El canon estrecho, en cambio, fue forjado bajo la mirada del emperador Haile Selassie. Él lo supervisó, y lo proclamó oficialmente como la versión definitiva y completa de la Biblia etíope. En su voz de emperador, resonó el decreto que definió qué sería considerado escritura en su tiempo. La historia avanza, y como todo relato antiguo, se bifurca en senderos de controversia. El canon estrecho de la Biblia etíope, proclamado en tiempos del emperador Haile Selassie, contiene 72 libros. Es una versión reducida, despojada de ciertos escritos que sí aparecen en el canon amplio. Este último, con 81 volúmenes, abarca todo lo que el estrecho conserva, y aún más. Sin embargo, el canon amplio no ha sido reimpreso desde principios del siglo XX. Ese silencio editorial ya nos revela algo. Incluso dentro de Etiopía, las tensiones y diferencias sobre qué debía ser considerado escritura encendieron debates internos. Y tener 2 versiones distintas no hizo sino aumentar las dudas del mundo exterior sobre su legitimidad. El canon etíope, en realidad, es una ventana magnífica para observar cómo la Biblia ha cambiado con el paso de los siglos, porque, contrariamente a lo que muchos creen, la Biblia no es un solo libro uniforme, sino una vasta colección de textos y experiencias reunidas a lo largo de centurias. Aquí yace uno de los grandes dilemas. Diferentes comunidades religiosas, incluidas las más reconocidas, han tenido la costumbre de excluir o incluir libros según criterios teológicos o intereses particulares. Lo que se acepta hoy pudo ser rechazado ayer, y viceversa. Para comprender la magnitud de esto, basta recordar que la Biblia que conocemos actualmente fue terminada, en gran parte, entre los siglos IV y V. Para entonces, el cristianismo en Etiopía ya había comenzado a diferir de la fe que se practicaba en Europa y en el Mediterráneo. Y hasta el día de hoy, esas diferencias siguen abriéndose como grietas que no se cierran. Aún así, hay puntos en común. La Biblia etíope comparte muchas similitudes con las versiones católica y ortodoxa. No obstante, guarda también algunos libros adicionales del Antiguo Testamento, probablemente escritos en los últimos siglos antes de Cristo, justo al final de la era del Antiguo Pacto y antes del amanecer del Nuevo.
También se añadieron ciertos escritos al cierre del Nuevo Testamento, textos que narran la historia y la estructura de la propia Iglesia etíope, reforzando su identidad como una tradición distinta y antigua. Otra barrera que ha marginado la Biblia etíope es la lengua en que fue escrita, el Ge'ez, un idioma sagrado, ancestral, pero extraño y casi inaccesible para quienes no nacieron en la tradición etíope. Esa muralla lingüística, sumada a la escasez de traducciones, ha dificultado que el resto del mundo escuche su voz con claridad. Y así llegamos al último giro de este relato envuelto en misterio. La Biblia etíope, a diferencia de otras, quedó sumida en la penumbra no solo por la barrera del idioma y la falta de traducciones, sino también por las prácticas singulares de la Iglesia que la resguardaba. Durante siglos permaneció en relativo anonimato, más allá de las fronteras de Etiopía. Pero la razón más espinosa de su marginación se oculta en las arenas movedizas de la política. En los albores del cristianismo, el emperador romano se preocupaba menos por el crecimiento espiritual que por consolidar el poder. Los rollos que no encajaban en la narrativa oficial fueron excluidos sin miramientos. El obispo de Roma llegó, incluso a ordenar la destrucción de escritos que no formaban parte de la Biblia reconocida. Sin embargo, algunos sacerdotes, sabios y discretos, ocultaron muchos de estos manuscritos en vasijas de barro, esperando tiempos más propicios. Fue así como, casi 2 milenios después, en la década de 1940, salieron a la luz los célebres rollos del Mar Muerto, revelando al mundo que había más piezas en el mosaico de la fe de las que se nos había contado. Aquí se vislumbra la diferencia entre dos caminos, uno que proclamó tener la versión completa de la Escritura y otro que preservó lo que el hombre decidió dejar fuera. Y es justamente esa divergencia lo que da a la Biblia etíope su halo de enigma. En los últimos años, el interés por ella ha resurgido con fuerza. Investigadores, peregrinos y curiosos intentan desentrañar qué secretos y qué verdades guarda aún entre sus páginas. La Iglesia etíope, consciente de ello, ha comenzado a traducirla a más lenguas y a promover estudios académicos para abrir sus puertas al mundo. Lo más prodigioso, quizá, no sea solo su contenido, sino el hecho de que haya sobrevivido. Resistió invasiones musulmanas, ataques italianos y hasta el fuego devastador que, en los años 30, consumió el monasterio donde reposaba. Y aún así, como un fénix de pergamino y fe, sobrevivió a todo. Cada catástrofe que no logró borrarla la convirtió en un testigo aún más poderoso de la eternidad. Así, la Biblia etíope no es solo un libro, es un símbolo de resistencia, un eco de voces antiguas que se negaron a desaparecer, un puente entre lo que los hombres quisieron callar y lo que el tiempo, testarudo, se empeñó en preservar. Un libro que desafía al olvido, y que, cuanto más se intenta encerrar en sombras, con mayor fulgor brilla en el horizonte de la historia.